Ya. Primero, lo primero que les quería comentar. Los costos indirectos de fabricación. Si yo les dijera sobre CIF, ¿qué es lo primero que ustedes me pueden decir? ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué se adecúan? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay variable y fijo. Ya, puede ser variable fijo ya. ¿Qué más? ¿Dónde se componen? ¿De dónde vienen? Etcétera, etcétera. La Difícil de producción. contabilizar. Llegó a saber de nuevo. Si pueden levantar la mano, Ignacio, Joaquín, dígame. ¿Sí? Joaquín, dígame. Que los costos indirectos de fabricación no se pueden contabilizar, por así decirlo. No se pueden O sea, asignar directamente. ¿Ya? Eso ¿Ya? mismo. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar de dónde se genera? ¿Cómo? Tenemos que entender un poquito la naturaleza de esto para poder clasificarlos de buena manera. ¿Alguien más que quiera opinar algo, comentar algo? ¿Sí? ¿No? Ya. A grandes rasgos, los CIF son costos que no se pueden asignar directamente a... que no se pueden asignar directamente al área, a el objeto de costos, el cual nosotros tenemos claridad, ¿ya? Como no se pueden asignar directamente, pero sí sabemos que son del área productiva, vamos a tener que inventar alguna manera de poder asignarlo lo mejor, comillas, posible. Para eso van a ser estas diapositivas, para poder entender que si bien nosotros no vamos a poder asignarlo directamente, tenemos que tener muy claro de que de alguna manera vamos a tener que asignarlo. Si ustedes se van dando cuenta, nosotros hasta ahora hemos dicho, miren, tenemos cosas directas, bien, para el área productiva, y teníamos algo común en una bolsa de gato enorme llamadas CIF. ¿Ya? Entonces, de esta bolsa grande llamada CIF, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿cómo se prorratearían de mejor manera? ¿Cuál podría ser una forma de llegar y dividirlo? Por ejemplo, si tenemos 3 líneas productivas, ustedes los CIF, por dar un ejemplo, de hecho sí se hace muchas veces, ¿llegarían y dividirían en 3 y le asignan esa cantidad a cada uno? ¿O lo dividirían de acuerdo a la proporción de ventas que tiene cada uno? ¿Cómo podría ser? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién se le ocurre? Pues esto es fundamental. ¿Sí, Ari? Cuénteme. ¿Cómo es la pregunta, profe? Sí, no, de que usted ya le acabo de explicar el contexto. Tenemos unas cuentas de costo llamadas CIF, que no las podemos asignar directamente a cada uno de los objetos de costo que tenemos. Por ejemplo, producimos puertas azules, verde, amarilla. Nosotros podemos asignar algunas cosas directamente a cada una de esas líneas de productos, porque esos son nuestros objetos de costo. Pero van a haber cosas de la producción que no vamos a poder asignar directamente y las vamos a meter en un saco llamado CIF. ¿Ya? Así, Ignacio, usted me pregunta. ¿Ya? Esta bolsa llamada grande, un saco grande llamado CIF, que se tiene que posteriormente asignar de alguna manera a estas 3 líneas productivas, ¿cómo lo podemos llegar y distribuir? Esa es mi pregunta. ¿Lo vamos a llegar y distribuir, por ejemplo, el total lo dividimos en 3 y ese tercio para cada uno se lo asignamos? O, por ejemplo, buscamos una proporción, se prorratea de acuerdo a la cantidad de ventas que tiene cada una. Eso es lo que quiero que ustedes me digan. Antes que yo se los diga a ustedes, quiero que ustedes me digan cómo podría ser. Ari, usted está levantando la mano. Así que yo creo que no se puede como dar un criterio que agarre a todo, sino que va a depender más de la empresa que estemos analizando Ya, qué es lo que produce. Porque, por ejemplo, podríamos dígame. pensar que puede ser porque una línea productiva se sabe que ocupa mucho más que otra, a pesar de que no se pueda rastrear directamente. O, por ejemplo, como se hace de repente con el espacio. Cuando estamos hablando, no sé, cuando uno importa algo también, de repente uno le asigna mayor cantidad de un contenedor, algo que ocupa más espacio, cosas así, como que va a depender de lo que estemos fabricando. Ya, perfecto. O sea, en el fondo uno podría analizar a grandes rasgos y decir, ¿sabes qué? Usted ya va a estar acercándose, olfateando de que uno lo tiene que prorratear de acuerdo a lo que sea más representativo. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, uno lo puede efectivamente asignar bajo lo que sea más representativo. Lo que a nosotros nos va a pasar en este caso es lo siguiente. Vamos a tener un sistema al cual vamos a llamar sistema, comillas, tradicional, en el cual vamos a tomar todos los CIF
y los vamos a prorratear de una sola manera, con una sola tasa. Ojo con eso. Sigamos avanzando. Esa era una pequeña introducción para que se hagan la idea de lo que vamos a ver. Nosotros ahora vamos a entender cómo los SIF se pueden prorratear de mejor manera. Van a existir ciertas formas, ciertas tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, lo que nosotros tenemos que entender, y esto es lo que en el fondo yo creo que no logramos llegar a este punto recién, pero nosotros tenemos que entender de que cuando se reconocen los SIF. Miren la pregunta que les voy a hacer. Cuando nosotros tenemos una producción X, ¿ya? ¿Los SIF los conocemos al tiro? ¿O cuando termina el proceso productivo, recién ahí al contabilizar vamos a conocer los SIF? ¿Quién me podría decir eso? ¿Quién me puede comentar sobre eso? Sí, Ignacio, dígame. Ando participativo hoy día. Es al final, ¿o no? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, no puedo como inventar números, no puedo decir así como mis gastos fijos fueron, tengo que gastarlos, ¿no? Ya, sí, está bien, pero no va tanto orientado por ese lado. Después viene Ari, cuénteme. Al no ser rastreable, yo no sé cuánto fue a cada producto. De hecho, por eso es que vamos a hacer como una tasa de asignación. Entonces necesitaríamos ya. primero tener como la cantidad total que producimos para poder prorratearlo, asignarlo al criterio que utilicemos. Esa es una forma muy precisa. De hecho, me gustaría igual escuchar a todos los demás, pero esa es una forma muy precisa. Lo que termina pasando en la práctica es que calcular el SIF, al ser poco preciso por la totalidad de los productos producidos, generalmente el SIF, comillas, real o 100% exacto, lo tenemos al término del periodo. Como que nos va a costar mucho poder presupuestar. Ojo con eso. Después viene Joaquín. Joaquín, dígame. Yo lo pensaba porque al final, cuando nosotros terminamos de hacer el total de todo el producto que queríamos hacer, ahí podemos darnos cuenta de cuánto fue la cantidad de cada insumo, por así decirlo, que se utilizó. Por ejemplo, no lo sé, si un insumo que es muy pequeño, muy corto, o de muy poca cantidad, no Ya. valdría la pena incluirlo a la prorrateación, creo yo. Ya, también tiene que ver mucho con el criterio. De hecho, eso lo vamos a ver al final de esta diapositiva, de que ahí uno va a entrar a un dilema. Ojo con esto. ¿Dedico más tiempo para poder rastrear y buscar una buena tasa? ¿O llego y lo tiro directamente a gasto? Esa disyuntiva es una que ustedes van a tener mucho en sus trabajos. Es decir, ya, queremos llevar una contabilidad lo más precisa posible. Está bien, pero nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta que los SIF, en estricto rigor, y cáchense esto que les voy a decir, los SIF en alguna medida siempre son rastreables. ¿Dónde está el problema? En la cantidad de tiempo que uno dedique para eso. Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. El gerente de operaciones supervisa todas las áreas productivas. Uno podría llegar a decir, mira, es un SIF porque yo no sé o no tengo la medida de cuánto rato de su hora hombre dedicó a la línea productiva 1, cuánto a la 2 y cuánto a la 3. Perfecto. Hasta ahí lo tenemos clarísimo. Pero si yo les dijera, oye, mira, vamos a colocar, cáchense la locura, un librito en donde el gerente de operaciones, cada vez que le dedique un rato a la línea productiva 1, va a anotar del minuto tanto al tanto. Lo anota. Cada vez que le dedique tiempo a la línea productiva 2, lo va a volver a anotar. Y cada vez que le dedique tiempo a la línea productiva 3, lo va a anotar. ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor ahí nosotros vamos a saber exactamente, podríamos asignar directamente esos SIF, pero ¿cuál es el contra? Que vamos a hacer que sea muy ineficiente. Por lo tanto, a lo mejor en vez de tener un gerente de operaciones, vamos a tener que tener un gerente de operaciones, un subgerente de operaciones que lo ayude, una secretaria que lo ayude, un administrativo que lo ayude. Por lo tanto, siempre uno vamos a tener que tener en cuenta, y eso es lo que les va a pasar a ustedes en sus trabajos, para que tomen nota. En la práctica, todo SIF podría llegar a ser rastreable al 100%. Siempre. Siempre. Pero ¿qué es lo que va a pasar? De que si todo SIF es rastreable al 100%, probablemente esté asociado a una mayor cantidad de costos para poder ser asignado. Para eso, nosotros vamos a encontrar y vamos a decir, a ver, espérate, compadre. Vamos por partes. ¿Los podemos asignar? Sí, los podemos asignar, no habría ningún problema, pero busquemos un mix intermedio.
eficiencias intermedias. Y para eso vamos a empezar a decir, a ver, espérate. Primero, nosotros vamos a entender que existen dos grandes separaciones. Primero, cuando uno estima cuántos SIF vamos a utilizar. Estimación, 1. 2, por otro lado, nosotros vamos a decir, mira, ¿sabéis qué? Por un lado, estimamos SIF, que vienen SIF, en los cuales uno puede decir, mira, yo creo que se van a utilizar cierta cantidad, punto 1. A eso nosotros vamos a llamar, y sale un poquito más adelante la diapositiva, costeo normal. 2. ¿Qué pasa si yo les dijera que creamos familias para entender tasas? Miren lo que les voy a decir. ¿En qué sentido? Vamos a tener un listado muy grande de SIF, muy grande. Pero ¿qué pasa si yo junto y digo, oye, pero no los metamos toda a la misma tasa? Dígame, Joaquín. ¿Como una nomenclatura? Más o menos, o que nosotros nos agrupemos por decir, mire, Joaquín, nosotros vamos a agrupar todos los que se generan por las máquinas, los vamos a agrupar en una familia. Todos los que se generan por supervisión, en otra familia. El sueldo del gerente, las cosas que son comunes de cierta área, etcétera, etcétera. Todo lo que se genera, por ejemplo, por otra familia, tercera área. Teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a decir, oye, pero entonces nosotros no necesitamos buscar una tasa por cada SIF. Podríamos encontrar una tasa por cada familia de SIF. Ojo con eso. Estamos entrando de a poquito al terreno, un terreno árido, un terreno complicado, desagradable, llamado costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Entonces, primero se tienen que distinguir costos variables y fijos, que ustedes ya lo tienen muy clarito. Si la empresa necesita conocer antes los costos indirectos, podrían no ser exactos, por lo que se deben ajustar a lo real. Entonces, volvamos a la línea temporal anterior. ¿Qué pasa si yo les digo, miren, llega una cotización para hacer un pedido? ¿Ya? Probablemente los costos directos totales ustedes los van a saber tener muy rápidamente. Una mesa, muy probablemente ustedes van a poder estimar con una certeza casi a 100% cuánto necesitan de madera, cuánto de clavo, etcétera, etcétera. Pero saber cuánto le vamos a asignar de la supervisión del gerente de operaciones es muy difícil. Es muy difícil. Por lo tanto, nosotros vamos a decir, mira, vamos a llevar un sistema de costeo que se va a llamar normal. Normal, como ya les dije, donde vamos a estimar los SIF, por un lado, vamos a estimar los SIF, y por otro lado, al final del periodo, vamos a tener que hacer una cuenta nueva de ajustes, que yo creo que va a ser de los pocos asientos contables que vamos a hacer en este curso, que va a ser para reversar o ajustar solamente las diferencias. Eso es lo que aparece acá. Si la empresa necesita conocer antes los costos indirectos, podrían no ser exactos por lo que deben ajustarse al real al final del periodo. Sigamos avanzando. Es medianamente obvio cómo se generan los variables, pero lamentablemente no los fijos. ¿Por qué digo medianamente obvio cómo se generan los variables? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un SIF variable? ¿Sí? Dígame, Joaquín. ¿Cuál podría ser? ¿Sí? Cantidad de azúcar que lleva una galleta. ¿Ya? Uno podría decir exactamente, uno dice, produzco, genero eso. Perfecto. Entonces ahí uno dice, sí, es más o menos. Pero ¿cuánto yo le asignaría a esas galletas, o al paquete, o al pedido que uno después va a elegir, de la supervisión, o del guardia de la fábrica? Es muy difícil. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar con algo que se llaman SIF estimados. Y esos SIF estimados van a ser para un tipo de costeo, un tipo de contabilidad, podríamos llamado contabilidad o costeo, comillas, normal, que es estimado. Sigamos avanzando. Para poder entender, dígame, Álvaro. Profe, una pregunta, por para supuesto. poder estimar, como que ya debo conocer más o menos cómo se comporta como el producto, o sea, como o sea, lo que estoy usando para hacer la producción, o simplemente yo llego y digo lo que se me ocurre. Ya, es una muy buena pregunta. En este curso por ahora
Álvaro, no debería existir esa problemática. Nosotros les vamos a decir, se estiman cierta cantidad de SIF, y usted tiene que saber aplicarlo. Pero es muy buena su pregunta. En la vida real, dígame. ¿No, no? Sí, perdón. Entonces, en la vida real, generalmente se estiman exacto, de acuerdo a lo que uno cree que va a ser. Y generalmente uno más o menos tiene una idea. ¿Y de dónde viene la idea? Ya que nos estamos adelantando un poquito, de la cantidad que uno cree que va a producir. ¿Por qué los SIF fijos no son tan evidentes? ¿Quién me puede dar esa explicación? ¿Por qué los SIF fijos no son tan evidentes o son más difíciles de, comillas, prorratear? Porque ya no va a ser asignar, va a ser prorratear. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? Porque también tienen relación con otras áreas. Por ejemplo, una luz, no solamente es la luz de la fábrica necesariamente, que tiene una intersección con otras áreas. Entonces, saber cuánto Ya, exactamente es difícil. exactamente. Y de hecho se lo voy a complementar un poquito, Sandón. Es difícil, muy difícil, poder proyectar los SIF fijos. ¿Por qué? Porque los SIF fijos se relacionan con las unidades producidas. Por eso, porque uno, ¿cómo calcula? Porque el SIF fijo afecta absolutamente el costo unitario de acuerdo a la cantidad que se produce. Por eso, el SIF variable no tiene una aproximación y el SIF fijo no. Porque yo puedo decir, ¿sabéis qué? Hice un pedido y le asigné 2.000 por supervisión del guardia, por dar un ejemplo cualquiera. Pero si yo produje el triple, la supervisión del guardia no va a ser 2.000, va a ser un tercio de eso. Por lo tanto, el SIF fijo es muy difícil de poder asignar, principalmente porque yo no sé la cantidad producida antes de que termine el mes o el periodo. Esa es la explicación. Entonces ahí uno dice, pero espérate, si yo produzco mucho o poco, el SIF fijo se va a disparar o va a caer. Por lo tanto, el costo unitario, ya ahí uno empieza a decir, pucha, es difícil poder acertar exactamente cuánto va a ser la cantidad que nosotros vamos a asignar. Entonces, otra información que ustedes tienen que tener, que tienen que saber, que tienen que entender, es el nivel de variabilidad que tiene, la cantidad que se produce y de acuerdo a los recursos que se tienen. Miren lo que les voy a decir. No, si esto es extraordinario esta parte. Todo SIF fijo, en realidad todo recurso fijo, eventualmente puede ser variable. Miren la afirmación que le estoy diciendo, cáchense la cuestión. ¿A alguien se le ocurre por qué o no? A lo mejor alguien más de va a decir, pero es por esta razón. ¿Por qué creen eso? De que todo recurso fijo eventualmente es variable. Porque a la larga puede ser rastreable, como muy a la larga. No va por ahí, Ya. no va por ahí, Álvaro. Pero estamos ¿sí? Ignacio, dígame. Porque todo recurso al final tiene como una capacidad máxima, como si hubiera una máquina, un recurso Ya. fijo, pero puede producir 40 unidades. Ya, Y si necesito hacer más unidades, necesito más máquinas. Y ahí se varía. perfecto. Ari, ¿quiere complementar con algo? Sí, o sea, partiendo con lo que dijeron los dos, uno podría agregarle que cuando uno ya conoce como, después de que ya los puede rastrear, luego hacer la producción, uno podría incluso ajustar cuánto de esos como costos fijos utilizar. Por ejemplo, yo podría decir que puedo modificar la cantidad de máquinas sabiendo cuánto es el máximo de una máquina, o modificar la cantidad de guardias que necesito o de personas que necesito. Cuando ya Ya, puedo prorratearlo, cuánto tiempo me ocupan de persona, cuánto tiempo de máquina. exactamente, tal cual, tal cual. No sé si Ignacio usted bajó y levantó la mano o no, no sé si es por algo. Sí, que me acordé de algo, no sé si estará bien. Yo Ya, me acuerdo cuando dime. hice la práctica operaria que nosotros nos hicieron hacer como una empresa, y yo la hice para ayudar a una pyme. Ya, Me acuerdo que en ese momento le hice un Excel a mi jefa, que era como una señora viejita, no entendía mucho de Excel, y ella se llama un centro de evento, entonces en el Excel puse como que una función que le diera cada cuántos invitados tenía que contratar como a un persona. ya. No sé, historia random, pero me acordé. Ya, pero oye, Ignacio, ya no se lo bueno, era con buena intención. Bueno, lo que yo les digo Siquiera es lo como dije. siguiente. Tiene mucho que ver con lo que dijo antes Ari, con lo que comentaron los compañeros en general. De la siguiente manera, tomen nota. Efectivamente, si a mí me hacen un pedido, miren lo que les voy a decir, de 1.000 unidades, y la fábrica
tiene una capacidad hasta 50.000, a mí me piden 40.000, 1.000, 0, el arriendo de la fábrica lo pago igual. Por lo tanto, es un recurso fijo. Pero ¿qué pasa si a mí me hacen un pedido de 150.000 unidades? El recurso fábrica ya no va a ser fijo. Dígame, Ignacio. ¿Sí? ¿No? Es que prendió el micrófono, pensé que era por algo. No. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ya no voy a tener que arrendar solo una fábrica. Voy a arrendar 2, 3, 4. Por lo tanto, el recurso arriendo fábrica va a variar de acuerdo a las unidades producidas. Por lo tanto, todo recurso fijo, eventualmente, dependiendo de la capacidad que tenga, pasa a ser variable. Dígame, Álvaro. Profe, al final es lo del rango relevante o nada que ver. Exactamente. No, sí, está perfecto. El rango relevante tiene que ver con esto. El rango relevante es hasta qué punto mis recursos son fijos. Sobre el rango relevante, mis recursos fijos empiezan a ser variables. ¿Ya? Eso es todo. Por lo tanto, pero así como tenemos recursos que son totalmente variables, que dependen por cada unidad que se produce, eso es 100% variable, es decir, yo tengo una cantidad de recursos que por una unidad extra, ¿qué es lo que va a pasar? Utilizo un recurso extra. Pero van a existir dos subfamilias intermedias. Dos. ¿Cuáles son? Cuando yo tengo cosas que varían, pero por tramos. Miren lo que les digo. Algunas van a variar por lote, otras van a variar por línea productiva o servicio entregado. Miren lo que les voy a decir. Nosotros tenemos una empresa, una imprenta, ¿ya? El Mercurio, supongamos. Asumamos que el Mercurio y la Tercera son de la misma fábrica, lo imprime la misma imprenta, da lo mismo de quien sea. Si a mí me piden un Mercurio, yo tengo que prender la máquina que imprime mercurios y voy a tener recursos 100% variables, como cual el papel. Yo imprimo un mercurio, ocupo una cantidad de papel. Si imprimo 1.000 unidades de mercurio, ocupo 1.000 unidades de papel. Pero por el hecho de prender la máquina, tiene un costo. Tengo que inyectar, por ejemplo, un molde distinto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el recurso que se llama poder prender la máquina, el molde, para que funcione, independiente de que me pidan 1 o 1.000, da lo mismo. El hecho de prenderla, incurro en ese costo. Ese recurso lo tendríamos que clasificar por producto o servicio. Es decir, cuando yo fabrico esa línea productiva, incurro en ese costo. ¿Me van siguiendo o no? Necesito que por favor todos, si alguien está un poquito perdido, me tienen que decir que esto es súper importante para la parte que se nos viene. Yo estoy ¿Sí? media perdida, profe. Sí, ya. Entonces, Sofía, mire, lo que nosotros vamos a necesitar es lo siguiente. Existen algunos recursos, Sofía, o a todos en realidad, no solo usted, que se utilizan, son 100% variables y otros que son 100% fijos, o lo más fijos que puedan ser. Pero existen algunos recursos que son intermedios. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, esto es netamente conceptual, no tiene nada que ver, no lo vamos a utilizar a nivel práctico. Si yo le dijera que cuando prendo la máquina para imprimir el diario A, para no ponerle un nombre a un diario, necesito colocarle el molde, etcétera, etcétera, apretar la prensa, etcétera, ir súper bien. Si es que nosotros utilizar ese recurso de colocarle algo, independiente que yo imprima 1 o 1.000, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? Ese recurso lo vamos a clasificar por producto o servicio. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo a la línea productiva. Si luego a mí me piden una unidad del otro diario, habíamos dicho la Tercera, o puede ser diario BS, da lo mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Al cambiarme de línea productiva, voy a tener que de nuevo poner el molde, la máquina, enganchar la prensa, etc. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que nosotros vamos a tener que ese recurso de prender la máquina se incurre cada vez que estoy con esta línea productiva. ¿Ya? Pero miren lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si yo por cada 1.000 diarios o cada 100 diarios necesito cambiarle la banda que va copiando? Ese recurso, ¿cómo lo clasificaríamos de acuerdo a lo que aparece allí en la diapositiva? ¿Por cuánto? ¿Quién lo dijo? ¿Sí?
Por lote, exactamente, Matías, muy bien. Por lote. ¿Por qué? Porque significa que yo voy a tener recursos que utilizo, prendo la máquina bien, pero puede que a mí me pidan de 1 a 1000, ocupo cierta cantidad de recursos. Desde 1001 hasta 2000, ocupo otra cantidad de recursos. Por lo tanto, son recursos que son un poquito menos variables, un poquito menos fijos, y empiezan a ser un poco más variables, pero no son 100% variables. Miren, yo esto lo explicaba haciendo un pequeño gráfico. Espérenme. Como que varían al momento de traspasar cierta cantidad de unidades producidas. Exactamente, miren. Ah, ya. Es Tal- como, por ejemplo, en la otra unidad eran como el valor era lineal y esta otra función sería como una función como Va subiendo escalonada. escalonadamente. Exacto, miren. Perfecto. Si tenemos un gráfico, ¿ya? Acá vamos a tener los costos fijos. Acá las cantidades, acá el dinero. ¿Qué significa esta línea? Que yo produzco 10 o produzco, no sé, 1000, la cantidad de dinero es la misma. ¿Ya? Luego, el producto más variable posible va a ser así. Por cada unidad extra de cantidad es un peso extra en pesos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es esto. Subir escalonadamente. Para pasar al tramo de 1001 a 2000, mis costos se mantienen acá. ¿Quedó claro? Mientras más escalones tenga, significa que es más variable mi cantidad de recursos. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Nosotros vamos a tener acá 100% fijo, que nosotros ya vimos que conceptualmente hablando, todo lo fijo eventualmente puede pasar a ser variable. Este sería 100% variable. Y este que está acá podría ser un porcentaje variable. Y nosotros acá vamos a clasificar dos familias, o lote o por línea productiva. ¿Profe? Sí, Entonces, ¿podría decirse de que los costos fijos corresponden como a un tramo de un lote? exactamente. Los costos fijos es porque estamos dentro de un solo peldaño, o más que de lote, es de un solo peldaño del rango relevante. Eventualmente, todo lo fijo tiene un rango relevante que se podría traspasar. Eventualmente, conceptualmente, pese a que en la práctica todas las empresas tienen rangos relevantes que no se traspasan siempre. Una fábrica, por ejemplo, si tiene capacidad de 20.000 pedidos, tiene otro tipo de trabas para pasar. Por ejemplo, yo podría arrendar una fábrica para fabricar de 20.001 hasta 40.000, podría, pero a lo mejor va a tener unos costos asociados muy grandes, como por ejemplo, me van a pedir arrendar al otro lado mínimo un año. Ah, no, yo no estoy dispuesto a eso. Por lo tanto, vamos a tener otro tipo de trabas que nos van a impedir pasar de un peldaño a otro. ¿Ya? ¿Quedó claro? Eso es para que vayamos de a poquito, sigamos avanzando. Profe, Sí, dígame. una Matías. consulta. ¿Cómo sería pues la línea productiva? Ah, lo saco. Sí, no, pero... No. ¿Sí? Perfecto. Es que ya por lote entendí por qué puede ser como escalonado, pero ¿por qué ¿Ya? por línea productiva? Porque puede ser, Matías, que usted tenga 4 líneas productivas y si a usted le piden de la línea productiva 1 y 2, incurre en 2 veces un recurso. Si le piden de la línea productiva 3, ahí recién pasa a incurrir a un nuevo recurso. Ah, ya. Significa que cada vez que prende la máquina para la línea productiva, varía el monto de ese recurso. Ya. Vale, gracias. Sin ningún problema. Álvaro, dígame. Profe, ¿y qué pasaría con las bodegas? Imagínense que en una empresa como que cada vez que producen más o estiman que van a producir más, arriendan más bodegas y si no, arriendan menos, cosas por el estilo. Totalmente, pues, ¿eso de qué sería? O sea, es que sería lo de planta, pero siento que también se vería como un poco como lote, ¿o no? ¿O no? Según yo, el lote. Exactamente, en ese caso sería lote. Ahí los lotes serían la cantidad que usted puede almacenar. Ah, perfecto. Sí, está buenísimo, Álvaro. Es un ejemplo muy bueno. Que ese recurso, Álvaro,
almacenan por lote. ¿Y cuántos serían los lotes? La cantidad que puede almacenar. Si usted produce de 1 a 1000, arrienda una sola bodega. Mira el ejemplo bueno que salió. Si usted va a producir ese mes, no sé, 1600, ¿cuántas bodegas arrienda? 2, o sea, 2 lotes. Es la misma línea productiva puede ser, pero van a ser 2 lotes. Eso está para eso, ¿no? Está como Pero, a para ver. tirar algún incentivo para que se vaya. ¿Sí? Mire, mándenme un mail, yo siempre les digo, mándenme un mail y ahí vemos. Oiga, profe, Sí, dígame. yo tengo una pregunta, pero me fui como en la ola. Estaba pensando Sí, en no, el sí, tema sí. del aceite, por ejemplo, que se utiliza para cocinar. Ya, ok, Ya. tenemos el aceite, pero el aceite igual expira en algún momento, entonces igual va a dejar de ser funcional independiente uno produzca o no produzca unidades. ¿Qué vendría siendo eso? Ah, pues es que ahí tenemos otro, es verdad, podríamos decir que tiene una caducidad por tiempo y Ujú. también por uso. Tiene como dos formas de vida útil en el fondo, Claro, dos en formas ese caso, yo me imagino como si también me lo imagino como escalones, pero dependiendo del periodo serían como un escalón más grande, otro más corto, otro más exactamente, chico. no serían escalones estandarizados, serían escalones, Claro, pero dependiendo de otras variables más. No es pero como acá seguiría que siendo un lote. seguiría siendo lote, sí, porque son recursos que no es que varíen de a uno, varían por cierta cantidad que se produce. Solo Claro. que el tamaño de los peldaños va a ir variando por otros factores. No, hoy Correcto. están saliendo cosas buenas, ¿ya? Lo importante es que vayan entendiendo la lógica, de que ahora nosotros vamos a aprender a clasificar cierto nivel de cosas que sean 100% variables, 100% fijas, dentro de los 100% fijos que se puede, y entre medio van a existir 2 tipos de recursos, que son por lote o por línea de productos, que tienen cierta variabilidad, pero no uno a uno. Ya. Sigamos avanzando. En el fondo ya podrán ver de que el nivel de detalle con que se quiere rastrear también es importante. Dichos niveles son: se producen todos los CIFO actividades que generan cada vez que se genera una unidad. Acá es cuando, por ejemplo, se configura la máquina o saca un tramo. Yo me acuerdo que eso yo lo aprendí cuando estaba con ustedes, que nos decían de que hay una pastelería y el horno se prende por cada 100 pasteles. Entonces, el costo de prender el horno con el gas, con todo, ¿qué es lo que pasa? A ustedes van a decir, miren, de 1 a 100 pasteles voy a prender una vez el horno, porque meto la bandeja con 100 pasteles, o pastelitos, o no sé, por lo que sea, ¿ya? Si a mí me piden 150 pasteles, da lo mismo si es 101 o 100 o 200. Yo voy a tener que utilizar 2 veces el horno. Por lo tanto, es por lote, por cantidad de tramos de cantidad de producción. No sé si ahí Profe, además sirvió un poquito más. Sí, ahí en dígame, ese caso, dígame. en el segundo lote el costo unitario se dispararía, porque tendría que Es prorratear que, como el costo pero del es que segundo ahí unidad. depende, está bueno, pero ¿qué es lo que pasaría? Que el costo unitario, pero no de solamente la segunda, sino que el costo unitario de las 110, por ejemplo, debería aumentar, exactamente. Y cuando usted presente el presupuesto, va a decir, mira, si tú me pides de 1 a 100, este va a ser tu costo unitario. Si tú me pides de 101 tanto, a lo mejor te va a subir el costo unitario. Eso Es que, perfectamente puede pasar. es que eso es porque ahí hay como una incertidumbre, porque al final, si hago 150, voy a tener que prorratear el costo de los 2 hornos entre 150. Pero si hago, por ejemplo, 101, los 2 hornos se van a tener que distribuir Pero en rodean en 101, 101. el costo unitario sube, ¿o no? Exactamente. Y eso, Y depende cómo se eso exprese también. también, y justamente eso que dice Ari, es la dificultad que usted va a tener. Esa va a ser la capacidad que ustedes van a tener que aplicar en la práctica, en la vida real, que ustedes tengan una cantidad de herramientas muy, muy buenas, como para que ustedes efectivamente puedan tomar decisiones en la vida real que correspondan. Y para eso tienen que entender todas las posibilidades que existen para poder costear de buena manera. ¿Ya? Profe, pero Eso. última pregunta, perdón. Sí, Ahí, sí, dígame, dígame. yo cómo sé si es que el primer lote puedo como cerrarlo ahí y decir, dividí en 100 los pastelitos, porque esa primera orden de pastelitos efectivamente alcanzó su capacidad máxima y dividí el costo del horno en 100, o tengo que decir, no sé, pues hice 120, ¿cómo hago esa división? Es Si que es que depende, está a bueno, los 100 depende, o a los 120, no sé. debería ser en los 120 si es que usted conoce que le van a pedir 120 al tiro. Si usted le están pidiendo 120 al tiro, debería dividir el recurso de prender 2 veces el horno en los 120 unidades. Es que no Ahí sé sí. si decir que esas 20 unidades son las que se me encarecieron y las primeras No, 100 costaron lo que costaron, ¿no? ¿O no? no, debería ser, al ser un solo pedido, deberían ser las 120 al mismo costo. Ah, y así es un solo pedido. Ya ahí sí Sí, entendí, ya, ahí sí, sí, ya. no hay ningún problema. Ya, vamos.
Ya, entonces, existe en el fondo, nosotros vamos a tener que la gran problemática de los SIF, yo ya les dije antes de que los SIF nosotros vamos a estar para hacer nuestra tarea en el sábado hasta gran parte de la prueba 1 y quizá la prueba 2, ¿qué es lo que va a pasar? No los vamos a conocer, no vamos a poder presupuestar realmente, por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es estimar. Vamos a hacer ejercicios con estimaciones, todavía no, vamos a partir haciendo ejercicios de costeo ABC, que es la siguiente unidad, que también se la voy a alcanzar a explicar rapidito antes de la pausa, y vamos a empezar a hacer un par de ejercicios de eso, ¿ya? Para que ustedes tengan muy claro el cómo se tiene que hacer, etcétera, etcétera. La gran problemática es que los SIF los vamos a conocer finalmente al término del periodo, y para poder presupuestar de buena manera, vamos a estimarlos. Ojo con eso, conceptualmente. Nosotros entonces vamos a llamar que el sistema de costeo, cuando es mirando hacia atrás, cuando ya pasó el periodo, cuando ya terminó el periodo, se va a llamar costeo real. ¿Ya? Costeo real. En cambio, cuando viene y no lo tenemos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tener algo un poquito complejo que es de entender. Vamos a estimar la cantidad de SIF y además, ojo con esto, vamos a estimar una tasa de asignación. ¿Qué es lo que es una tasa de asignación? A ver, vamos a volver a la pizarra. Ya, este lo vamos a guardar, borrar todo. Ya. Nosotros en este caso vamos a tener en los SIF vamos a tener una tasa de estimación y los SIF estimados, ¿ya? Para esto, nosotros vamos a tener lo siguiente. SIF reales. ¿Ya? ¿En qué sentido? Y ahora les voy a explicar. Nosotros vamos a tener los SIF reales, que significa, ojo, la cantidad de SIF que vamos a aplicar van a ser los 100% reales. Y la tasa va a ser real. Los SIF estimados al 100, vamos a tener SIF estimado, tasa estimada. Y en los aplicados vamos a tener una parte real y una parte estimada. ¿Ya? Siempre nosotros tenemos que tener lo siguiente. Tenemos que entender de que la base... Ahora les voy a explicar esto. Nosotros vamos a tener esto que está acá. Vamos a empezar a llamarle base y tasas. La base de asignación va a ser la cantidad de SIF que nosotros utilicemos para prorratear de mejor manera. No se asusten, vamos a seguir con eso. Lo quería rayar porque a ustedes les queda escrito y después se los voy a subir. Guardar por mientras. Volvamos a nuestra PPT. Estábamos en ahí. Entonces, vamos a tener un sistema de costeo real. Ah, sí, esto se lo había dicho. Y un sistema de costeo normal. Entonces,
nosotros vamos a tener dentro de los tipos de CIF los presupuestados, los aplicados y los reales. Los CIF aplicados son lo que yo les comentaba, que tienen una parte real y una parte estimada. ¿Por qué existirán los CIF que tienen una parte real y una parte estimada? ¿Por qué podrá ser? ¿Sí? Sandor, dígame. ¿Por qué pasará eso? A mí se me ocurre, no sé, que tienen como un costo que sí o sí incurre, por ejemplo, empezar a producir y otra que dependa que sea ya más indeterminado. Yo pienso que es algo así, profe. Ya, va por ahí. ¿Alguien más? De hecho, se acerca, no tanto, pero se acerca. ¿Alguien más? Nosotros vamos a tener CIF. Los estimados significa que vamos a tener todo 100% estimado, la cantidad de CIF y la base de asignación. ¿Ya? Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar si yo les dijera a ustedes? Estimo que vamos a tener 1 millón de CIF y estimo que voy a utilizar, no sé, 10.000 horas hombres en total. Horas hombres sería una base estimada y la cantidad de CIF va a ser unos CIF estimados. Bien, pero ¿qué pasa si yo les digo lo siguiente? La cantidad de CIF va a ser estimada, pero me voy a basar en algo que es 100% real. Eso son los CIF aplicados. Significa que el CIF tiene un componente estimado y significa además que me estoy basando en algo real para poder prorratearlos. Sí, está grabándose la clase, sí, no se preocupe. Sí, Joaquín, dígame. Entonces sería como, deberíamos entenderlo como un mixto entre los dos. Exactamente. Es un mixto y eso nosotros vamos a llamarlo CIF aplicado. Ojo con eso. ¿Sí? Álvaro, dígame. Profe, un CIF aplicado podría ser, por ejemplo, no sé, yo soy Pepsi y veo cómo Coca-Cola utiliza su costeo y lo como introduzco, o sea, lo estimo para mi producción. No tanto. Miren, se acerca, pero no. Eso es 100% estimado. A lo que yo me refiero es, usted va a estimar los CIF, va a decir, miren, ¿sabes que yo creo que voy a tener unos CIF de 5 millones de pesos? Y yo creo que me voy a demorar 10.000 horas en producirlo. Si la cantidad de horas, es decir, la base de asignación, yo la estimo también, es todo presupuestado. Si la base de asignación, por ejemplo, cantidad de metros cuadrados, es una cuestión que yo ya la sé, es algo que ya es real. Por lo tanto, el CIF estimado en una base que yo ya sé que es real, vamos a tener un CIF aplicado. No sé si ahí se entendió un poquito más. Dígame, Joaquín. Profe, me pierdo con el concepto de base y tasa. Sí, ya en la parte de ejercitación vamos a llegar a eso. No se preocupe. La base, a ver, la tasa, Joaquín, la tasa es la base dividido la cantidad que va a utilizar. Por ejemplo, si usted se va a demorar, va a tener 10 millones de pesos en hora hombre y usted se va a demorar 10.000, la división de uno en otro es la tasa. Va a ser la tasa de asignación. Usted va a asignar 5.000 por cada hora hombre que se tenga. En cambio, esa es la tasa. La base es el monto de dinero que se requiere para utilizar esa cantidad. Entonces, la base de asignación, todo eso, puede que sea estimado, puede que sea real. Ojo, la base. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? De que si tenemos una parte por ahora, para que estamos avanzando a poquito, una parte real y una parte estimada. La que puede ser estimada, para que lo anoten por ahí, son principalmente los CIF. Esa es la parte estimada. Para que ya casi va a decir, ¿cuál tiene que ser? Los CIF. Los CIF nosotros los vamos a tener estimados. Y adivinen qué vamos a tener después. Les voy a decir, miren, nosotros estimamos unos CIF de 10 millones. Si estimamos unos CIF de 10 millones, los prorrateamos de acuerdo a una base real, los vamos a estar asignando un componente estimado, lo vamos a asignar por un componente real. Por lo tanto, eso se llama aplicado. Pero luego, termina el ejercicio y yo les voy a decir, estimado, en realidad los CIF no fueron los que estimamos. Fueron un poquito más, un poquito menos.
hay que hacer el ejercicio todo de nuevo, y a eso de hacer, comillas, todo de nuevo, nosotros vamos a decir, ahora tenemos el CIF real aplicado totalmente. Y ahí vamos a decir, mira, habíamos aplicado con el que tenía una parte estimada, nos dio X cantidad, y el que tiene las dos partes reales, lo vamos a comparar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a hacer ejercicios de eso, no se preocupen. Ustedes saben que tengo guías para todo, hasta Sandor levantando la mano, dígame. Sí, profe, cortito, si pudiera repetir el ejemplo del cálculo de la base, de trabajador, horas trabajador dividido, no me acuerdo qué era. Sí, de que, por ejemplo, si la base son 10 millones, Ujú. y nosotros sabemos que para esas 10 millones vamos a utilizar 5.000 horas hombre. El dividir los 10 millones en las 5.000 horas nos va a dar una tasa de asignación. Ahí está la diferencia entre base y tasa. ¿Ya? Gracias, profe. No se preocupen, sigamos avanzando. Luego, evidentemente, ¿qué es lo que a nosotros nos va a pasar? Ustedes siempre van a tener que calcular algo con una parte estimada, con una parte real. Estamos recién en eso. ¿Y qué creen que vamos a tener que hacer al final del periodo? Si nos dio que con lo estimado eran 10.000 más que con lo real, que eran los 10.000 menos. ¿Qué creen? Evidentemente, ¿qué tendremos que hacer? Se ajusta. ¿Sí, Ari? ¿Sí, eso me iba a decir? ¿Sí? Sí, o sea, es como una conciliación entre los dos, que creo que es como lo mismo. Exactamente, una conciliación. Vamos a tener que llegar a netear eso. ¿Por qué? Porque lo más importante es que el estado de resultado final no varíe. Nosotros podemos presentar un estado de resultado como momentáneo, presupuestado, que tenga una línea que es presupuestada. ¿Que se va a acercar harto? Sí, se va a acercar harto, pero ¿qué creen que ustedes van a tener que hacer al término del periodo, una vez que ya se termine esa parte de presupuestada y ya tengamos todo real? ¿Qué creen que vamos a tener que hacer? La cuenta de ajuste. Una cuenta de ajuste. Y esa cuenta de ajuste que nosotros estamos viendo se llama, una cuenta contable que se llama control CIF. Si los CIF reales son mayores que los CIF aplicados, que recuerden, el CIF aplicado tiene un componente estimado, por eso se llama CIF aplicado. Si el CIF real es mayor, significa que la cuenta control CIF va a tener un saldo al debe. ¿Qué significa eso, conceptualmente hablando? Que lo que yo estimé era más barato que lo real. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué me va a Dígame, hacer? Joaquín. ¿Que estime mal? Que estime mal, evidentemente, bien, pero estime más o menos. Si el CIF real era mayor. Subestimé los costos. Exactamente. ¿Y por qué? Porque yo estimé menos que lo que realmente era. Por eso, cuando el saldo de la cuenta control CIF está al debe, significa que existió una subaplicación de costos. Está interesante. Dígame, Joaquín. Profe, ¿en los ejercicios se va a tender a algo? Por ejemplo, ¿se tiende a subestimar o a sobreestimar? ¿O es No. random? Depende totalmente es muy variable. Ya, Algunas veces va a estar el saldo al debe, a la vez, no hay ninguna diferencia con eso. perfecto. En cambio, si es que quedó el saldo en los en los CIF aplicados es mayor, significa que yo había aplicado más que lo que debería haber sido. ¿Y a eso cómo se le llama? Sobreaplicación de CIF. Apliqué más, le asigné más de lo que debería haber sido. ¿Ya? Si es que una vez que ya tenemos este saldo, sabemos, pucha, yo ya me di cuenta, ya me pasé, asigné más de lo que era. ¿Qué significa? Que los CIF aplicados son mayores. Apliqué más de lo que realmente era. Tengo que sacarle a eso. Da lo mismo si es agregarle o quitarle. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ajustar. ¿Y cómo lo ajusto? Existen 3 formas de ajustarlo. Primero, es la más sencilla, muy fácil, que es como cancelación directa. Es decir, ¿sabéis qué? Le voy a quitar al asiento de costo de venta y voy a ampliar inventario. Eso es todo. Porque significa que yo había hecho inicialmente un asiento con más costo de venta del que yo necesitaba. Había aplicado más de lo que era. ¿Qué es lo que yo haría? Reverso así directamente y digo, ¿sabéis qué, compadre? Voy a disminuir el costo que yo asigné en el costo de venta y voy a aumentar mi inventario.
¿Eso cuándo se puede hacer? Eso se puede hacer única y exclusivamente cuando lo que yo me pasé fue muy poquito. Si fue muy poquito con lo que yo me pasé, ya, yo puedo llegar y hacer esa cuestión. Reversar el asiento. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo me pasé mucho? ¿Qué creen ustedes? Que probablemente está mal asignado en ese caso. Sí, ya está mal asignado, muy bien. ¿Y qué significaría eso en la práctica? Que yo tengo que, lo mismo, ustedes vieron, yo hacia un lado prorrateé y dije, ¿sabéis qué? Tengo 10 millones de CIF, voy a asignar algo para acá, para acá, para acá. Perfecto. Pero si yo asigné muchos CIF a cada uno, en vez de llegar y rajatabla, quitarle al total y aumentarle el inventario, voy a tener que reversar con las mismas tasas de asignación, voy a tener con las mismas, eso sí, las reverso y le ingreso de nuevo CIF a donde corresponda a cada uno. Ese es el sistema prorrateo. Y el de tasa CIF ajustada, que en realidad nosotros nunca lo hemos hecho, porque ya se empieza a alargar mucho y no es el objetivo de esta materia, es que uno calcula luego con lo real la tasa exacta y reversa solo lo que sobró, que eso no se preocupen, no lo vamos a aplicar nunca de esa manera. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando esta PPT, y por último paramos ahora y después seguimos con ABC y los ejercicios. Lo que nosotros debemos considerar siempre, siempre, de dónde se genera. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Si el CIF se genera, ¿por qué? Si nosotros vemos que el total de CIF son 10 millones de pesos, y 5 millones, la mitad, son por sueldos de personas, al tiro uno empieza a olfatear y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo prorratearlo por metro cuadrado. Está de cajón. A eso voy. ¿Cachai? Si yo veo, no, mira, en realidad de los 10 millones, 8 millones son por el arriendo de la fábrica completa. Ah, mira, en realidad, prorratearlo por metro cuadrado puede ser algo muy evidente. O bastante Pero, ¿cuál coherente. sería el metro cuadrado que me ocupa el inventario? ¿Así lo prorratearía? O el metro cuadrado, más que el inventario, es que, por ejemplo, si el CIF es arriendo de la fábrica, Ari, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a decir, ¿sabéis qué? Yo sé que la línea productiva ocupa 20% del total de los metrajes, que la línea productiva 2 ocupa un 50% y la 3 un 30%. A lo mejor, prorratear bajo esa base, es decir, la cantidad de metros cuadrados que utiliza la fábrica, cada uno va a ser la mejor forma en la cual yo pueda prorratear esto. ¿Quedó claro? Ya. Hay que ver cuáles son los más representativos y la calidad de la tasa asignada. ¿Ya? ¿Quedó claro? Miren, para no saturarlos, volvamos en 20 minutos, hacemos una horita de ABC, hacemos un ejercicio cortito y lo cancelamos y lo dejamos listo. ¿Les parece? Volvemos 10 para las 5 para que nos quedemos bien, para no saturarlo. Les paso la otra PPT que también está subida, que es de ABC, que hacemos un ejercicio cortito. ¿Ya? Ya, pues, estimados, que estén muy bien. Mucho éxito. Nos vemos en un ratito. Ese profe.